Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos nuevamente en torno a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entendemos claramente, tal como meditábamos en el día de ayer, que en medio de nuestra vida mortal encontraremos el sufrimiento. Básicamente, lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia: Cristo estuvo muy poco tiempo de su vida mortal en medio de nosotros. Murió a los 33 años y Él se fue a preparar lugar para su iglesia. Vendrá por su iglesia, y mientras que Él venga, el Señor perseverará en medio de nosotros. En medio de este tiempo, la iglesia de Cristo será manifestada. Y Él dice en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro. La palabra ministro traduce siervo. Y es un siervo no a la manera del mundo. Acá dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol Pablo fue dado como pastor. Como pastor para la iglesia, como predicador, como maestro, como discipulador, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y es donde nosotros tenemos que meditar y mirar, porque el carácter de Cristo impregnado en cada uno de sus miembros, en cada uno, sobre todo de sus pastores, debe ser de humildad, de mansedumbre. Es una manera de recordar la obra de Cristo en medio de nosotros, la obra de Dios en medio de la iglesia. El mismo Dios prometió darnos pastores conforme a su corazón. Y entre el lapso de la partida de nuestro Señor Jesús y la venida, Dios ha levantado hombres para servir. Hombres tal como nuestro Señor Jesucristo, que vinieron y lo dieron absolutamente todo. Ahora, mis hermanos, tenemos que mirar o ver que nosotros tenemos que ministrar dentro de la iglesia. Como cristianos y como siervos, estamos al servicio de los demás. Y no debemos olvidar que aún hay un llamado frente al sacerdocio de todos los creyentes, ya que los creyentes son ministros de Dios. Los creyentes son aquellos que ministran, que sirven, que adoran, y que esa oportunidad es en el templo, tal como se hacía en la antigüedad. Nosotros somos los levitas de estos tiempos. Los creyentes, como ministros de Cristo, son aquellos que comunican la verdad. Son ministros del Evangelio, comunicando las buenas nuevas. Ministros del nuevo pacto, comunicando la realidad del cumplimiento de esta obra extraordinaria. Como siervos de Dios, estamos convocados a manifestar esa iglesia vívida, esa iglesia viviente, esa iglesia conformada por ladrillos vivos, unidos entre sí, que hablan de la vida, de la muerte, de la resurrección y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá, y una manera de hacerlo, una manera de comunicarlo, una manera de conmemorar estas verdades es al congregarnos diligentemente en medio de todas las circunstancias, aún en medio del sufrimiento, porque el Evangelio nos fue dado
como la palabra de verdad. Hoy tú y yo debemos predicar el Evangelio de gracia. Debemos anunciar las buenas nuevas cumplidas en Cristo Jesús. Debemos predicar toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, predicando no solamente con nuestra voz, sino con nuestra vida. Hoy, mis amados hermanos, escuchas los desafíos y bendiciones de ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, es vivir esta realidad. El apóstol Pablo está diciendo: yo fui hecho ministro o siervo del reino de Dios, del Dios viviente, siervo de Cristo. El paréntesis que encontramos es que cada uno de los creyentes en todas las épocas manifiestan esta verdad. En la época del apóstol Pablo, creyentes, pastores, diáconos se reunieron para adorar al Señor, manifestando la obra de salvación. Hoy, de la misma manera, nos reunimos. Y el motivo de esta realidad es para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. No hay otra razón, y la palabra de Dios es buena noticia para los que salvan, para los que se salvan, para los que creen, y una mala noticia para aquellos que no pueden ir a Cristo. Hoy quisiera que nosotros meditáramos y nos hiciéramos una pregunta: ¿eres ministro del Señor? O en otras palabras, ¿eres siervo del Señor? ¿Te reúnes para servir o para ser servido? Es el tiempo de reflexionar, porque esto nos debe hacer miembros de la iglesia, oficiales, para poder dar cuentas de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra salud, y anunciar en su momento, claramente, cumplidamente, la palabra de Dios en todo tiempo, con tus acciones, con cada una de tus palabras. Pidamos al Señor en esta mañana perdón, porque muchos de nosotros estamos yendo a la iglesia no en función de servir, sino en función del beneficio, un mejor hogar, una mejor economía, una mejor salud. Y acá dice que claramente estamos reunidos para ser siervos, para predicar, para anunciar las verdades de Cristo. Y quiera que hoy sea esa consigna: sal, predica, comunica el Evangelio. Sal, predica, vive el Evangelio. Sal, predica, descansa en la obra de Dios. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.